Mi hermano me prometió el 30% de su restaurante si invertía $28.000, pero cuando empezó a ganar dinero dijo que nunca fui socia. Guardé todas las pruebas, y lo que hice después lo cambió todo. Mi hermano Mateo siempre fue el soñador de la familia. Yo era la práctica, la que sacaba cuentas, la que ahorraba, la que veía el mundo en términos de si hago esto, entonces pasará aquello. Mateo veía el mundo en términos de y si lo intentamos. Crecimos en una casa modesta en las afueras de la ciudad. Nuestros padres trabajaron en una fábrica textil durante 30 años. Jubilación justa, nada más. No había herencia, no había propiedades, no había red de seguridad. Solo nosotros dos y la promesa tácita de que saldríamos adelante juntos. Mateo era 2 años mayor. Siempre fue el carismático, el que podía convencer a cualquiera de cualquier cosa. Yo era la hermana menor, la responsable, la que nunca causaba problemas. Esa dinámica nos acompañó toda la vida. Cuando Mateo anunció que quería abrir un restaurante, estábamos tomando cerveza en su departamento prestado. Era un sábado de junio. Hacía frío. Recuerdo que él había preparado unas empanadas que, para ser honestos, estaban bastante buenas. He estado trabajando en un concepto, comida casera, pero con un giro. Nada pretencioso, algo que la gente quiera comer todos los días. Yo asentí, acostumbrada a sus proyectos. Había visto al menos 6 grandes ideas en los últimos 5 años. Una tienda de ropa vintage que nunca abrió, un canal de cocina en YouTube que duró 3 vídeos, un servicio de catering que entregó exactamente 2 pedidos. Pero esta vez tenía un local en mente, un lugar pequeño en un barrio que empezaba a crecer. Alquiler razonable, cocina ya instalada. Necesito socio, no un banco, no un inversor que solo quiera números. Alguien que crea en esto tanto como yo, alguien de la familia. Mi estómago se tensó, no porque la idea fuera mala, sino porque sabía exactamente lo que estaba pidiendo. Mateo, escúchame antes de decir que no. Y me explicó su plan. El local, el menú, los proveedores, el personal. Todo estaba en su cabeza, organizado con un nivel de detalle que nunca le había visto. Había estado investigando durante meses. Había visitado 15 locales diferentes antes de elegir ese. Necesito $30.000. Para el depósito, la remodelación básica, los primeros insumos y aguantar los primeros 6 meses sin morir en el intento. Yo ganaba $42.000 al año en ese entonces. Trabajaba en marketing para una empresa mediana. No era millonaria, pero había ahorrado. Siempre fui buena ahorrando. Tenía $32.000 guardados. Mi fondo de emergencia, mi plan B, mi si algún día quiero comprar un departamento, acumulado durante 8 años de trabajo. No te pido que me los regales. Te ofrezco el 30% del negocio. Socia activa, voz y voto en las decisiones importantes. Y cuando el restaurante empiece a generar ganancias, el 30% va directo a tu bolsillo. ¿Por qué 30 y no 50? Porque yo voy a trabajar ahí todos los días. Cocinar, administrar, atender. Tú puedes seguir con tu trabajo y ayudarme con lo que sabes hacer. Marketing, redes sociales, la parte visual. Es justo. Respiré hondo. 30%. $28.000 de inversión inicial. 2.000 de margen para imprevistos. Necesito verlo por escrito, dije, y vi cómo su cara se iluminaba. Claro. Por supuesto, voy a redactar algo esta semana. La semana siguiente no pasó nada. Ni documento, ni reunión, ni siquiera un mensaje. La siguiente también. Cuando finalmente lo mencioné, Mateo puso una excusa que sonó razonable. Había estado ocupado con el papeleo del local, con el registro del negocio, con la búsqueda de un contador. Esta semana te lo mando, dijo. Y yo, como la hermana confiable que siempre fui, le creí. Llegó el día en que me pidió que fuera a ver el local. Estaba vacío, paredes desnudas, piso de cemento. Olor a humedad y a posibilidades. Mateo caminaba por el espacio como si ya estuviera lleno de mesas y clientes y risas. ¿Te lo imaginas?, preguntó, los brazos abiertos. Me lo imaginé, y por primera vez, me entusiasmé de verdad. ¿En qué necesitas que te ayude primero? Esa fue mi primera gran decisión. Mi primera elección consciente de involucrarme antes de tener nada firmado. Comenzamos con el menú. Pasé horas con él probando recetas en su cocina. Leche derramada, harina en el piso, platos que salían mal y había que repetir. Él cocinaba. Yo tomaba fotos para las redes sociales que aún no existían. Una noche, mientras la salsa especial fallaba por 18ª vez, Mateo dijo, necesito un nombre. Y así nació el Rincón de Mateo. El dinero salió de mi cuenta un lunes por la mañana. $28.000. Recuerdo haber mirado el saldo después de hacer la transferencia. Mis ahorros de casi una década reducidos a $4.000. Mateo me había mandado un mensaje la noche anterior. Mañana es el día. El depósito del local se vence el miércoles. Podemos hacer
hacer la transferencia. No había documento, no había contrato, pero tenía su palabra. Mándame un correo confirmando los términos, dije, antes de apretar el botón de confirmación. Por supuesto, apenas termine de limpiar la cocina te lo mando. Ese correo nunca llegó, pero en ese momento no le di importancia. Estaba emocionada. Mateo también. Hablamos por teléfono durante 1 hora esa noche. Él describiendo el color que iba a pintar las paredes y yo sugiriendo la iluminación. El contrato escrito parecía un tecnicismo menor. Éramos hermanos, éramos familia. ¿Qué podría salir mal? Los primeros 3 meses fueron caóticos. Yo seguía trabajando de 9 a 6 en mi empleo, pero mis noches y mis fines de semana le pertenecían al restaurante. Creé las redes sociales desde cero, perfil de Instagram, página de Facebook, Google My Business. Elegí la paleta de colores. Redacté la descripción del negocio. Subí las primeras fotos. Le enseñé a Mateo cómo responder comentarios y mensajes, y cuando no responder, y qué decirle a un cliente que se queja. Pasé una tarde entera explicándole la diferencia entre una historia y una publicación. Él me miraba con esa cara de concentración que tenía desde niño cuando algo no le salía. Diseñé el menú físico, la tipografía, los precios, las descripciones que hacían agua a la boca. Pasé 2 noches seguidas ajustando márgenes y probando fuentes hasta que quedó perfecto. Organicé la inauguración, invitaciones impresas que diseñé yo misma, microinfluencers locales a cambio de comida gratis, un periodista de gastronomía que vino a cubrir el evento porque yo lo contacté y le convencí de que valía la pena. El día de la apertura, el lugar estaba lleno, gente haciendo fila en la puerta, Mateo en la cocina, sudando, gritando órdenes, yo en la entrada, recibiendo a los invitados, tomando fotos, subiendo historias a Instagram. Una amiga me abrazó. Mateo debe estar muy agradecido. Sonreí, no dije nada sobre los $28.000. No mencioné el 30%. No era el momento. El restaurante tuvo un primer mes decente. No ganancias, pero tampoco pérdidas catastróficas. Mateo estaba optimista. Esto va a despegar, decía cada vez que nos veíamos. En el segundo mes, mi pareja de ese entonces, Andrés, comenzó a quejarse. Siempre estás en ese restaurante. Es mi inversión. Necesito que funcione. Tu inversión o tu segundo trabajo no pagado. Es mi hermano. Discutimos. Luego no hablamos por 2 días. Luego volvimos a discutir sobre lo mismo. Él no estaba equivocado. Yo había cancelado 4 salidas en 2 semanas, había llegado tarde a su cumpleaños porque había un problema con las redes del restaurante, y el fin de semana que prometimos pasar juntos lo había dedicado a rediseñar el menú de temporada. Pero yo tampoco estaba equivocada. Había invertido $28.000. Había puesto mi fondo de emergencia entero. No podía permitirme fallar. Un mes después, Andrés empacó sus cosas un domingo por la mañana mientras yo estaba en el restaurante ayudando a descargar un pedido de verduras. Llegué a casa y encontré la mitad del armario vacío. Me senté en el suelo y lloré durante 20 minutos. Luego llamé a Mateo. Andrés se fue. Hubo un silencio. Lo siento, hermanita, pero ¿sabes qué? El restaurante te necesita más que él. Esto va a valer la pena, te lo prometo. Creí que sus palabras eran consuelo. Ahora sé que eran una advertencia. Pasaron los meses. 6, 8, 10. El restaurante empezó a encontrar su ritmo. Los jueves y viernes por la noche había lista de espera. Los fines de semana, reservas completas. Mateo contrató a un ayudante de cocina, luego a un mesero, luego a otro. Yo seguía ahí. Cuando el sistema de punto de venta se dañó, pasé 3 horas al teléfono con el soporte técnico porque Mateo no tenía paciencia para eso. Cuando hubo un problema con un proveedor, fui yo quien negoció el descuento y el reembolso. Cuando la página web dejó de funcionar, rediseñé el sitio entero en un fin de semana. Cuando un cliente escribió una reseña cruel en Google, fui yo quien respondió con diplomacia mientras Mateo quería contestar con insultos. ¿Por qué te estresas tanto?, me dijo una vez. No es tu responsabilidad. Invertí en esto. Es mi responsabilidad. Invertiste dinero, no tu vida. Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza durante días. Pero lo dejé pasar. Otra vez. Porque éramos familia. El restaurante cumplió 1 año. Las ganancias aún no eran enormes, pero ya no estábamos en números rojos. Mateo empezó a pagarse un sueldo, también al ayudante y a los meseros. Yo no recibía nada, según él, porque las ganancias se reinvertían en el negocio. Cuando despegue del todo, empezamos a repartir, decía. Y yo esperaba. En el mes 13, un food blogger con 50.000 seguidores publicó una reseña entusiasta. El vídeo se volvió viral en la ciudad. Las reservas se duplicaron, luego triplicaron. Mateo estaba eufórico. Esa noche fui al restaurante, lo ayudé con las redes durante el servicio, respondí mensajes, subí historias, me quedé
quedé hasta la 1 de la madrugada limpiando la cocina junto al personal. Antes de irme, me acerqué a Mateo. Creo que es momento de hablar de mi participación. Él estaba contando la caja. Ni siquiera levantó la vista. Hablamos después, sí. Estoy hasta el cuello. Ese después nunca llegó. En el mes 14 empecé a notar cambios. Mateo dejó de responderme los mensajes con la misma rapidez. Cuando le preguntaba por los números del negocio, me daba respuestas vagas. Un día le pedí ver el balance del último trimestre. ¿Para qué?, me preguntó, con un tono que no me gustó. Porque soy socia. Tengo derecho a saber. Claro que eres socia. Pero ahora estoy ocupado. Después te mando los papeles. No los mandó. Pedí una reunión formal. La aceptó, pero la canceló 2 veces. A la tercera, nos vimos en su departamento un domingo por la tarde. Llegué con una carpeta, con apuntes, con preguntas. Él llegó con una actitud defensiva que no había visto antes. Mateo, necesito entender cómo van las finanzas. Llevo más de un año invirtiendo tiempo y dinero en esto. El 30% que acordamos. ¿El 30% de qué? Las ganancias no son tan altas como crees. Entonces muéstrame los números. No tengo por qué mostrarte nada. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía cortarse. ¿Cómo que no tienes por qué? Camila, tú no eres socia. Nunca firmamos nada. El mundo se detuvo. ¿Qué? No hay un contrato, no hay un acuerdo escrito. El dinero que me diste fue un préstamo, o una donación, como quieras llamarlo, pero no te da derecho al 30% del negocio. Mateo, ¿tú me prometiste? Las promesas no son contratos. Se levantó, fue a la cocina, sirvió un vaso de agua como si nada hubiera pasado. Te puedo devolver el dinero, en cuotas, $500 al mes. En unos 4 años y medio quedamos a mano. 4 años y medio, $500 al mes, mientras él se quedaba con un negocio que yo había ayudado a construir desde cero. No quiero que me devuelvas el dinero. Quiero lo que me prometiste, pues no lo vas a tener. Me levanté, tomé mi carpeta, llegué a la puerta. Vas a arrepentirte de esto. Mateo sonrió. Demuéstralo. No hablamos durante 3 semanas. 21 días en los que mi mundo se redujo a una pregunta que se repetía en mi cabeza una y otra vez. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Pasé los primeros días llorando, no de tristeza sino de furia. Pasé los siguientes días pensando. Y en la tercera semana, pasé a la acción. Empecé con mis propios registros bancarios. Las transferencias a Mateo no eran una sola, eran múltiples. La primera de 28.000, sí, pero también hubo otras. Pagos a proveedores que hice directamente porque él no tenía efectivo en ese momento. 1.000 aquí. 500 allá, sumé cada uno, total adicional, $3.400. Luego fui a los mensajes, tenía todo en WhatsApp. Las conversaciones donde Mateo me ofrecía el 30%, las veces que acepté, las veces que él confirmó los términos. Socia activa, voz y voto, 30% de las ganancias. Cuando el restaurante empiece a facturar bien, te vas a arrepentir de no haber pedido más, jaja. El contrato te lo mando esta semana, lo prometo. Capturé cada pantalla. Las organicé por fecha. Las guardé en 3 lugares diferentes. Mi computadora, un disco duro externo, la nube. Después fui a las fotos, las que había tomado trabajando en el restaurante. Las historias de Instagram que documentaban mi presencia constante, los vídeos de eventos que organicé. Pero la más importante la encontré por casualidad. Un correo electrónico que Mateo me había enviado en el mes 3, respondiendo a una consulta del banco. El asunto decía, información de la sociedad comercial. Y en el cuerpo del correo, Mateo había escrito, Camila es socia al 30% del restaurante El Rincón de Mateo. Adjunto documento de identidad para verificación. Ese correo era oro. Lo imprimí, lo guardé en una carpeta física. Y sonreí por primera vez en semanas. Encontrar a alguien que me tomara en serio no fue fácil. 2 abogados me dijeron que estos casos entre familiares son complicados. Uno me cobró $200 solo por la consulta y me dijo que sin contrato no hay mucho que hacer. El cuarto fue diferente. Se llamaba Roberto. Tendría unos 50 años. Oficina pequeña, pero ordenada. Me recibió con un café y una mirada que parecía evaluar más que escuchar. Le conté todo. Desde la primera conversación hasta la última. Mostré las pruebas, los mensajes, las transferencias, el correo. Roberto se tomó su tiempo. Revisó cada página, cada captura, cada número. ¿Sabe cuál es el problema más común en los negocios familiares? Que la gente confía. No, que la gente confunde el amor con los contratos. Usted confió en su hermano. Eso no es un error. Es humano. Pero ahora la ley va a tener que hacer lo que su hermano no quiso hacer, cumplir su palabra. ¿Cree que podemos ganar? Roberto sonrió. No era una sonrisa de seguridad falsa. Tiene pruebas suficientes para demostrar que existía un acuerdo. El correo es clave. Los mensajes también. Las transferencias establecen que hubo una contraprestación económica. ¿Va a ser fácil? No, pero es posible. Sí. ¿Cuánto me va a costar? $5.000 de anticipo. Si ganamos, se los devuelvo de lo que él tenga que pagar. $5.000. Casi todo lo
lo que me quedaba. Lo hago, dije, sin pensarlo 2 veces. Los 2 meses siguientes fueron una montaña rusa. Roberto me pidió más pruebas, más mensajes, más fotos, más fechas. Me compré un cuaderno y empecé a escribir. Horas y horas de recuerdos. Cada vez que escribía algo, aparecía otro detalle, otra conversación, otra promesa. Llamé a testigos, amigos que habían escuchado a Mateo hablar de mi participación, proveedores que sabían que yo era la socia porque yo misma les había pagado facturas y firmado acuses de recibo. El contador que había visto los primeros números y que una vez me dijo, en una llamada informal, que era importante que tuviera un contrato. No todos quisieron declarar. No quiero meterme en problemas familiares, dijo uno. Es su palabra contra la de él, dijo otro. Uno más me dijo que lo sentía mucho pero que Mateo también era buen cliente suyo y no podía arriesgarse. Pero algunos aceptaron. Los que vieron cómo trabajaba. Los que habían presenciado conversaciones donde Mateo me llamaba socia sin ambigüedad. Los que sabían la verdad y estaban dispuestos a decirla. Roberto preparó la demanda. 142 páginas. Cada argumento respaldado por una prueba. Cada afirmación justificada por mensajes, registros, transferencias, capturas de pantalla o declaraciones de testigos. La noche antes de presentarla, no dormí. No por nervios. Porque sabía que después de esto, no habría vuelta atrás. Mi relación con Mateo ya estaba rota. Pero presentar esta demanda era hacer permanente lo que todavía podría haber sido una crisis temporal. Era cruzar una línea. Lo hice igual, porque si no lo hacía, estaría aceptando que las promesas no valen nada cuando se las hace quien se aprovecha de tu confianza. La notificación llegó un martes. Mateo me llamó 47 segundos después. ¿Qué mierda es esto, Camila? Escuché su voz y sentí algo extraño. No miedo, no culpa. Alivio. Es una demanda, Mateo. Vas a cumplir lo que prometiste. No firmamos nada, pero tienes un correo donde me llamas socia. Tengo mensajes, tengo transferencias, tengo testigos. Silencio. ¿Cómo te atreves a hacerle esto a la familia? Esa frase me golpeó, pero no como él esperaba. No me hizo dudar, me hizo entender algo que había estado negando durante meses. No fui yo quien traicionó a la familia. Fuiste tú, el día que decidiste que mis $28.000 y mis 2 años de trabajo no valían nada. Vas a perder. Eso lo va a decidir un juez. Colgué, y por primera vez en todo este proceso, lloré. No de rabia, no de tristeza. Lloré por la persona que solía ser, la que creía que el amor de los hermanos era incondicional. Esa persona estaba muriendo, y algo más duro estaba naciendo en su lugar. El proceso duró 7 meses. 7 meses de declaraciones juradas, de abogados que se enviaban cartas, de plazos que se vencían y se extendían. Mateo contrató a una abogada joven, agresiva. Se llamaba Valeria. En la primera audiencia, intentó desacreditar todo. Mi cliente no recuerda haber enviado ese correo. ¿Tiene su firma digital?, respondió Roberto. Pudo haber sido un error. Un error escribir específicamente Camila es socia al 30%. Valeria cambió de estrategia. Las transferencias fueron un préstamo familiar, sin intereses, sin garantías. ¿Y por qué mi clienta trabajó en el restaurante durante 2 años sin recibir un salario? Porque quería ayudar a su hermano. Roberto pausó. ¿Por qué alguien prestaría casi $30.000 y luego trabajaría gratis durante 2 años si no esperaba algo? A cambio, Valeria no tuvo respuesta, pero el momento más tenso llegó cuando Mateo subió al estrado. Lo vi sentarse, apretar las manos, evitar mirarme. Su propia abogada le preguntó, ¿alguna vez le ofreció a su hermana una participación del 30% en el restaurante? No, dijo, sin dudar. Nunca, nunca. Ella quiso ayudarme, pero nunca hubo un acuerdo de sociedad. Roberto se levantó, proyectó una captura de pantalla. Era el mensaje donde Mateo decía, cuando el restaurante empiece a facturar bien, te vas a arrepentir de no haber pedido más, jaja. Mateo palideció. Eso fue una broma. Y este otro, socia activa, voz y voto, 30% de las ganancias. También fue una broma. Y este correo donde escribe específicamente Camila es socia al 30% del restaurante. Mateo no respondió. Señor Mateo, ¿cuántas bromas sobre sociedades comerciales hace usted por semana? El juez ocultó una sonrisa. Valeria pidió un receso. Durante esos 7 meses, mi familia se dividió. Mis padres no sabían a quién creerle. Mi madre me llamaba para pedirme que retirara la demanda. Mi padre no llamaba, pero según mi madre estaba muy afectado. Las cenas familiares se volvieron imposibles. Los cumpleaños, una estrategia militar para evitar que nos cruzáramos. Navidad fue un infierno de miradas esquivas y abrazos fingidos. Mateo en un extremo de la mesa, yo en el otro, mis padres en el medio fingiendo que todo estaba bien cuando todos sabíamos que nada estaba bien. Perdí contacto con primos que habían sido mis cómplices de la infancia. Recibí mensajes de tíos diciéndome que el dinero no vale más que la familia,
como si yo hubiera iniciado todo esto por capricho y no porque me habían robado 2 años de vida y $28.000. Bloqueé a 2 personas. Lloré por otras 5. La audiencia final fue un jueves. El tribunal estaba lleno. Mi familia en una fila. La de Mateo en otra. Yo sola en mi esquina, con Roberto a mi lado. Mateo entró con traje nuevo, zapatos brillantes, una imagen que contrastaba con el chico de las empanadas y los sueños desordenados. Valeria habló primero. Insistió en la falta de contrato, en la buena fe de su cliente. Cuando terminó, Roberto se levantó despacio, ajustó sus gafas, proyectó una línea de tiempo, desde el día de la primera conversación hasta el día de la demanda. Su señoría, voy a pedirle que preste atención a algo muy simple. En 2 años, mi clienta transfirió $28.000. Trabajó más de 1.000 horas no remuneradas. Construyó la presencia digital del restaurante desde cero. Gestionó crisis. Negoció con proveedores. Atendió personalmente a los clientes. Y todo esto lo hizo mientras su hermano le decía gracias, socia, una y otra vez. Señaló a Mateo. Él usó la palabra socia en 17 mensajes de WhatsApp, en un correo electrónico, en conversaciones con al menos 4 testigos. Pero el día en que el restaurante empezó a generar ganancias reales, esa palabra desapareció. ¿Por qué? Porque la avaricia es más rápida que la memoria. Mateo bajó la mirada. Su señoría, no pedimos un contrato que no existe. Pedimos que se reconozca lo que sí existe, un acuerdo verbal, confirmado por escrito en múltiples ocasiones, respaldado por una inversión económica y 2 años de trabajo. Eso, en derecho mercantil, se llama sociedad de hecho. Mi clienta no está aquí por codicia. Si lo fuera, habría aceptado los $500 mensuales que su hermano le ofreció. Está aquí porque cree que la palabra de su familia debería valer algo. Y la ley está para proteger eso también. El juez anunció que emitiría su decisión en 7 días. Esa semana fue la más larga de mi vida. Me despertaba cada mañana revisando el teléfono. Cada notificación me hacía saltar el corazón. No podía comer bien, no podía dormir bien. Mi trabajo empezó a resentirse. Mi jefa me llamó a su oficina y me preguntó si estaba pasando por algo difícil. No supe qué responder. Dije que era un asunto familiar. Ella asintió sin preguntar más. La noche antes del fallo, llamé a mi madre. Era tarde. Ella contestó al segundo tono, lo que significaba que tampoco estaba durmiendo. Pase lo que pase mañana, quiero que sepas que te quiero, y que lamento que esto haya llegado tan lejos. Lloró. Yo también. Solo quiero que mis hijos vuelvan a hablarse. Eso no depende de mí. Colgué, y por primera vez en meses, no sentí culpa. El día llegó. Volvimos al tribunal. Mateo estaba más serio que nunca. Ni siquiera me miró. El juez pidió silencio y comenzó a leer. Visto el expediente, las pruebas presentadas, los testimonios y los alegatos de las partes, este tribunal resuelve declarar la existencia de una sociedad de hecho entre las partes, conforme al artículo 1238 del Código de Comercio. En consecuencia, se reconoce a la demandante el derecho al 30% de las ganancias netas del restaurante El Rincón de Mateo desde la fecha de su apertura hasta la actualidad, así como a la misma participación en futuras ganancias. Además, el demandado deberá pagar las costas procesales, los honorarios de los abogados de la demandante y una compensación adicional por daños morales de $5.000. Roberto me apretó el brazo. Mateo se puso blanco. Hubo un murmullo en la sala. Yo no podía moverme, no podía hablar, solo podía sentir alivio, justicia, y algo más, algo que no esperaba, tristeza, porque aunque había ganado, había perdido tanto. Mateo apeló, duró 3 meses más, perdió también. Cuando la sentencia fue firme, el restaurante tuvo que pagarme más de $30.000 acumulados entre ganancias atrasadas y compensaciones. Mateo tuvo que vender su auto para cubrir la primera parte. El restaurante, que había estado creciendo, tuvo que reducir personal. Los meseros extra se fueron. El ayudante de cocina se quedó con menos horas. La persona que había estado manejando las redes sociales, una chica que Mateo había contratado para reemplazarme unos meses antes del juicio, también se fue porque ya no podía pagarle lo mismo. La calidad de la comida empezó a resentirse, probablemente porque Mateo tenía demasiado en la cabeza y poco apoyo. Las reseñas en Google cambiaron. En 6 meses, el restaurante perdió el 30% de sus clientes habituales. Mateo me culpó, por supuesto. Destruiste lo que construimos. Tú lo destruiste. El día que decidiste que mi trabajo no valía nada. Nunca debí confiar en ti. Yo tampoco debí confiar en ti, pero al menos yo aprendí la lección. Colgó. No hemos vuelto a hablar desde entonces. Mis padres intentaron mediar. Organizaron una cena. Fui.
Mateo no. Me senté sola con mis padres en una mesa preparada para 4. Mi madre lloró. Mi padre no dijo nada. Hija, no hay nada que puedas hacer para arreglar esto. Mamá, yo no rompí nada. Yo solo pedí que se cumpliera una promesa. Si eso rompe una familia, entonces esa familia ya estaba rota desde antes. No volví a cenar con ellos después de eso. No porque no los quiera, sino porque cada reunión familiar era un recordatorio de lo que perdí. Ha pasado un año desde el fallo. Todavía voy al psicólogo. Todavía hay noches en las que me despierto pensando en lo que pude haber hecho diferente. Todavía hay días en los que extraño a mi hermano. Pero también hay algo nuevo. Respeto por mí misma. Porque aunque perdí $28,000 en confianza, gané algo que ningún banco puede quitar. La certeza de que mi trabajo vale algo. De que mi tiempo vale algo. De que mis límites valen algo. La familia no es un cheque en blanco. La familia no es una excusa para la explotación. La familia no es un acuerdo verbal que una de las partes puede romper cuando le conviene. La familia es amor, sí, pero el amor sin respeto no es amor. Es dependencia, es manipulación, es una jaula dorada donde te quedas porque son familia y no porque te traten como mereces. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créele. Mateo me mostró quién era el día que me dijo las promesas no son contratos. Yo no le creí. Quise ver al hermano que recordaba, no al hombre que tenía enfrente. No cometas mi error. Firma los contratos. Guarda las pruebas. Pon los límites desde el principio. Porque el amor no está reñido con la precaución. Y si alguien te dice que no hace falta papel porque somos familia, ahí es exactamente cuando más falta hace. Hoy vivo sola. Tengo un trabajo nuevo, mejor pagado, con jefes que me valoran. Estoy reconstruyendo mis ahorros. Voy a terapia una vez por semana. Y cada sesión descubro algo nuevo sobre por qué creí durante tanto tiempo que mi amor hacia mi hermano era razón suficiente para actuar sin protegerme. Y aunque a veces me duele la ausencia de mi hermano, esa versión de él que existía en mi memoria antes de que todo esto pasara, sé que tomé la decisión correcta. No por el dinero, por mi dignidad. Porque si hay algo que vale más que $30,000, es poder mirarte al espejo y saber que no dejaste que nadie te pisoteara. Ni siquiera tu propia sangre. Sobre todo, ni siquiera tu propia sangre. Porque cuando es tu propia sangre, el daño va más hondo. Y la recuperación tarda más. Pero también es posible. Y eso, al final, es suficiente para seguir.